Qué bendición poder observar este video que nos remonta un poquito hace 2000 años atrás y poder disfrutar de lo que el Señor Jesucristo realizó de manera sobrenatural. Quiero hablarles unos minutos acerca de esta resurrección, porque la resurrección es, podríamos decir, la columna vertebral del Evangelio. La resurrección es lo más central en la palabra del Señor. Tanto así que el apóstol Pablo dijo en la palabra de Dios que si Cristo no hubiera resucitado, nuestra predicación sería en vano. Que si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe fuese en vano. Cuando el Señor Jesucristo resucita, Él está probando al mundo entero que Él tiene el poder sobre la muerte y sobre la vida. Cuando el Señor Jesucristo se levanta de los muertos, Él está comprobando que Él es el único quien tiene el poder sobre la muerte. Si hay algo que el hombre no ha podido conquistar hasta el día de hoy, es precisamente la muerte. La ciencia ha avanzado, la tecnología está muy crecida, hay muchos avances médicos sobre la salud, pero si hay algo que el hombre hasta ahora no ha podido conquistar y no podrá conquistar, es la muerte. Y el Señor Jesucristo se levantó de la tumba de los muertos, resucitó precisamente para comprobar que Él es el único quien tiene poder sobre la muerte. Si usted ha traído su Biblia, por favor tenga la bondad de abrirla en Lucas capítulo 24, 1 al 12. Lucas capítulo 24, versículos 1 hasta el 12. En los 4 evangelios podemos observar la historia de la muerte, la pasión, el sufrimiento del Señor Jesucristo y también la resurrección del Señor Jesucristo. Pero en esta ocasión nos vamos a centrar en lo que dice el doctor Lucas. Lucas era un médico, no fue un discípulo del Señor Jesucristo directamente, pero sin embargo, él hizo las investigaciones, dice Hechos capítulo 1, las investigaciones científicas para comprobar ciertamente lo que el Señor Jesucristo hizo y que el Señor Jesucristo resucitó. Esto es una tesis de su investigación, es una prueba de lo que él investigó detalladamente sobre la vida del Señor Jesucristo. Dice Lucas capítulo 24, versículo 1 hasta el 12 y vamos a leer versículo por versículo. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana. ¿Cuándo es el primer día, hermanos? El lunes, ¿cierto? El primer día de la semana es lunes cuando vamos a trabajar, ¿correcto? A veces pensamos que es lunes, pero la Biblia nos enseña que el primer día de la semana es domingo. El primer día de la semana donde debemos comenzar bien, debemos comenzar aquí, en la iglesia, agradeciendo a Dios, recibiendo su presencia, encomendando nuestra semana en sus manos, recibiendo la instrucción de su palabra. ¿Cuántos están de acuerdo con eso, hermanos? El primer día de la semana debemos dedicárselo a Él, es el día domingo. Y dice que el primer día de la semana, muy de mañana, versículo 1, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. En este versículo 1 podemos ver a mujeres que están llenas de pena, están tristes. Y yo me imagino un poco en ese tiempo, en ese momento, estas mujeres de camino a la tumba del Señor, con lágrimas en sus ojos, como vimos a María Magdalena también en el video, que supuestamente ellas se quedaron hasta el final en la muerte del Señor Jesucristo. Y estas mujeres ahora de camino a la tumba, al sepulcro donde estaba el Señor Jesucristo,
muy tristes, probablemente algunas decepcionadas. Por su lado, los discípulos también estaban escondidos en profunda tristeza. A partir del viernes y todo el día sábado, se imaginan ellos pasando profunda tristeza, decepción, confundidos porque estuvieron 3 años con el Señor Jesucristo, 3 años y medio para ser exacto, recibiendo sus enseñanzas, viendo sus milagros, siendo testigos oculares de que Él era el Hijo de Dios y que prometió resucitar. Sin embargo, ahora estos hombres estaban tristes, decepcionados y confundidos. Yo no sé cómo hubiese sido su actitud de usted si hubiese vivido en aquel tiempo, si hubiese estado de parte de los que fueron discípulos del Señor. ¿Cómo estaría su mente? ¿Cómo estaría nuestro sentimiento, nuestra actitud al ver a ese que nos brindó esperanza ahora muerto en una tumba? Y al parecer no recordaban lo que el Señor Jesucristo les prometió de que iba a resucitar. Ellos estaban más en una profunda tristeza y concentrados en la preocupación de que la gente los iba a perseguir. Estas mujeres estaban con ese sentimiento, y esas mujeres que siguieron fiel a Jesús, ahora su Jesús estaba muerto. Dice el versículo que iban supuestamente con aceites, con especias aromáticas, a embalsamar el cuerpo del Señor Jesucristo, pensando que ya era el final. Porque esto es lo que nos muestra cuando la palabra del Señor nos dice de que había una costumbre de los judíos que cuando un cuerpo estaba ya muerto, lo embalsamaban para darle su despedida final. Y estas mujeres iban pensando en hacer esto para darles la despedida final de su maestro. Pero qué gran sorpresa cuando llegaron a la tumba estaba vacía. Probablemente en camino, ellas iban pensando cómo iban a remover esa enorme piedra para entrar y poder embalsamar el cuerpo del Señor Jesucristo. Pero qué gran sorpresa cuando se encontraron esta piedra removida. El versículo 2 dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro. La palabra del Señor en Marcos y también en Mateo nos detalla que esta era una gran piedra. Y algunos historiadores dicen que esta piedra pesaba aproximadamente 1 tonelada. 1 tonelada, era una piedra inmensa, grande, que una sola persona definitivamente no podía mover. No importa si era el hermano Mateo o el hermano Carlos. Ellos que alzan piedras todos los días, o el hermano Jonathan con toda su fuerza. Definitivamente era una piedra bastante pesada. Decían que las tumbas que eran talladas en esos tiempos, los hombres ricos se encontraban de pronto una montañita de piedra y ellos empezaban a tallar con sus manos para hacer un cuarto, una cueva pequeña con el fin de hacer una tumba de ese cuarto que tallaban a mano. Esto nos dice la historia. Y la puerta para entrar a ese cuarto, a esa tumba, era aproximadamente de 1,5 metros. Ese hueco era el que tenía que tapar esa piedra enorme. Y decimos esto porque Pedro cuando entró tuvo que agacharse, dice el original. Tuvo que inclinarse un poco para poder entrar y revisar la ropa que el Señor Jesucristo dejó dentro de la tumba. Los historiadores dicen que esta era una piedra grande que ellos también tallaban, los hombres ricos tallaban. Y al momento de tallar la puerta, es decir, la piedra que cerraba y sellaba la tumba, ellos lo hacían poniendo una cuña y luego hacían un caminito en forma de riel en bajada, con tal forma de que cuando acabasen de tallar la piedra, sacaban la cuña y esta piedra automáticamente rodaba por los rieles cuesta abajo con el fin de sellar la tumba. Eso nos dicen los historiadores y los famosos
teólogos. Y precisamente fue así lo que ocurrió. Probablemente este hombre rico que brindó su tumba talló esta piedra enorme para sellar, pensando de que en algún día un cuerpo iba a estar en esa tumba. Alguien la movió. ¿Quién la movió? ¿O quiénes la movieron? Los historiadores también dicen que se necesitaba aproximadamente 20 hombres fuertes para poder mover esa gran piedra. Muchos dicen que este fue el primer milagro del domingo de resurrección. Porque sin duda fue algo sobrenatural. Una persona o varias personas no hicieron este movimiento de la piedra. Dice el versículo 3, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesucristo. La piedra fue movida, pero cuando fue movida, la historia y los otros evangelios nos dicen que la piedra no fue removida cuesta arriba por los rieles que construyeron o tallaron. Para cerrar la piedra, movieron la cuña y fue cuesta abajo. Pero para poder abrirla, supuestamente, y la lógica nos dice que tienen que simplemente empujarla y rodarla hacia arriba por los rieles o el caminito de piedra que hicieron, de tal forma que la piedra una vez más ruede hacia arriba. Para eso se necesitaba 20 personas mínimo. Pero la Biblia nos dice que la piedra no fue rodada hacia arriba por esos rieles. La Biblia dice que la piedra estaba en otro lugar. Había sido removida, no estaba al lado de la tumba. Nosotros vemos fotos en internet o vemos películas donde vemos la piedra a un ladito como si fuese simplemente hecho rodada por los rieles. Pero la Biblia nos da a entender que la piedra fue removida y fue encontrada en otro lugar separada de la tumba vacía del Señor Jesucristo. Y el versículo 3 nos indica que la tumba estaba vacía y que el cuerpo del Señor ya no estaba ahí. Pensamos que la piedra fue movida para que Jesús salga. ¿Cierto o falso? ¿Ah? ¿El Señor Jesucristo necesitaba que se abra la puerta para poder Él salir? La piedra no fue movida para que el cuerpo del Señor salga. La piedra fue movida para que la gente entre y vea que la tumba ciertamente estaba vacía. El cuerpo del Señor Jesucristo estaba glorificado ya. Él podría traspasar las puertas, Él podría traspasar las paredes, las rocas. Eso fue lo que hizo cuando los discípulos estaban encerrados bajo llave en el aposento. Él entró y traspasó la puerta o las paredes y se presentó así. Él no necesitaba que la piedra sea movida para salir. La piedra fue movida para comprobar a la humanidad que la tumba ciertamente se quedó vacía. Pero ¿saben qué? Muchos escépticos, muchos agnósticos aseguran que esto es una farsa, que esto es una mentira total. Muchos incrédulos o no creyentes aseguran que la resurrección del Señor Jesucristo es un invento de la gente del pasado. Y les quiero citar algunas contradicciones o aparentemente citas de algunas personas que dicen que la resurrección es algo falso. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos que en 3 días y en 3 noches, así como el cuerpo de Jonás estuvo dentro de la ballena durante 3 días y 3 noches, así también el cuerpo del Señor Jesucristo estaría durante 3 días y 3 noches en las profundidades de la tierra para luego salir o resucitar. Ellos pidieron señal y el Señor Jesucristo les dijo: no les voy a dar señal, la única señal que les voy a dar es la de Jonás.
que estuvo 3 días y 3 noches en el pez, así también el Hijo del Hombre. Entonces la pregunta es, ¿realmente el Señor Jesucristo estuvo en la tumba 3 días y 3 noches? ¿Qué día el Señor Jesucristo murió? ¿El jueves? ¿El miércoles? No, el Señor Jesucristo murió el día viernes a las 3 de la tarde. La primera cosa que los escépticos dicen es que la Biblia se contradice cuando Jesucristo mismo dijo que en 3 días y 3 noches iba a resucitar. Sin embargo, no estuvo 3 días y 3 noches, porque si Él murió el viernes a las 3 de la tarde, entonces contemos hasta el sábado, las 3 de la tarde, ya es un día. Y hasta el domingo al amanecer o a la madrugada, podríamos decir a lo mucho fue 1 día y medio. Y la gente dice, ¿ves? ¿Ves cómo la Biblia se contradice y todo esto es una farsa y una mentira, nada más? Pero debemos de ser sinceros y poder reconocer la ignorancia del ser humano o el no saber de que precisamente esto, lo que dijo el Señor Jesucristo, fue bajo una tradición o un modismo hebreo de tiempo, la cual ellos en su cultura contaban una porción del día como un día entero. Una porción del día para ellos era contada como un día total y entero, día y noche. El Señor Jesucristo murió el viernes a las 3 de la tarde, es una porción del día, para nosotros es a partir de la mitad para adelante, sin embargo para ellos es contada o contado un día entero. Luego estuvo todo el día sábado, es el segundo día. Y el tercer día es el día domingo en la mañana, la cual es una porción también, pero para el modismo hebreo es contado todo un día. Sin embargo, la gente dice que esto es una farsa. Los musulmanes también explican que en realidad no fue el Señor Jesucristo quien estuvo muerto o colgado en la cruz. El cuerpo del Señor Jesucristo fue reemplazado y cambiado por el cuerpo de Judas Iscariote. Esto es lo que enseñan los musulmanes acerca de la muerte del Señor Jesucristo. En realidad el Señor Jesucristo no murió. El cuerpo de Él fue intercambiado por Judas Iscariote, y quien murió ahí fue Judas Iscariote. Y luego el domingo, cuando el Señor Jesucristo apareció, todos pensaron que Él resucitó. Pero ¿a quién vamos a creer más? ¿Al Corán, que fue escrito 600 años después de Cristo, o a la Biblia y a esos discípulos y a esos testigos que escribieron y presenciaron la muerte del Señor Jesucristo 600 años antes de que fuese escrito el Corán? Otra teoría que dicen los escépticos es de que los discípulos fueron a una tumba equivocada. No fueron a la tumba correcta, fueron a una tumba equivocada. Por tal motivo encontraron una vacía y dijeron que el Señor Jesucristo había resucitado. Pero simplemente para comprobar esa teoría tenían que ir y buscar otra tumba donde era ciertamente la verdadera y rectificar que el cuerpo del Señor Jesucristo estaba ahí. En la Biblia podemos ver que después de su resurrección, al menos el Señor Jesucristo tuvo 12 apariciones a gente, a personas, 12 apariciones contadas en diferentes situaciones. En 4 de esas situaciones el Señor Jesucristo fue tocado, fue palpado. No se puede tocar a un fantasma, no se puede tocar a algo invisible, no se puede palpar a algo que no es verdadero. Sin embargo, en 4 de esas 12 apariciones el Señor Jesucristo fue tocado. En algunas de esas apariciones algunos comieron con el Señor Jesucristo, como es el caso de los 2 en el camino a Emaús. Y también la palabra del Señor dice en 1 Corintios capítulo 15 de que se les apareció a 500 personas a la vez. 500 personas a la vez.
Uno de esos incrédulos era Tomás. Una de esas personas que no creía, que era dudoso, era Tomás. Y dijo, sin ver yo no creo. Si no lo veo, mentiras. Ver para creer. ¿Cuántos Tomás hay en esta mañana? Tomás tenía la misma actitud de Marta. Uno de estos domingos vamos a predicar acerca de la resurrección de Lázaro y lo maravilloso que fue ese milagro. Y Marta, la incrédula, igual que Tomás, le refutaba al Señor Jesucristo diciéndolo, ya no se puede hacer nada. Tomás decía, si no veo, no lo creo. Hay de aquellos si se hubiesen casado juntos, ¿eh? Imagínense, Tomás y Marta juntos ahí. De pronto pudieron haber hecho una compañía juntos ahí, los dudososanónimos.com, ¿no? Los incrédulos. ¿Y cuántos hoy en día son incrédulos a los acontecimientos del Señor Jesucristo, a lo que Él hizo, a su obra de amor, su sacrificio por ti y por mí? ¿Cuántos hoy en día simplemente le dan la espalda o con las enseñanzas modernas que dan en las escuelas públicas y en las universidades públicas, que Dios no existe, que todas estas cosas son inventos nada más, que todo es una farsa, que la muerte, que su resurrección, que Judas y todas esas cosas son falsas? Simplemente hacen que el hombre le dé la espalda a Dios y siga su propio camino sin importar lo que Dios tiene para su vida. ¿Cuántas personas hay así hoy en día? La misma historia de aquellos burladores que vimos en el video. No solo los soldados, sino los propios religiosos que crucificaron al Señor Jesucristo. ¿Cuántos hoy en día también hay con esa misma actitud que crucifican al Señor Jesucristo, que niegan su existencia, se burlan de Él y siguen su propio camino bajo su orgullo y su egoísmo? Bajo su orgullo y su egoísmo, nada más. Otros dicen que Jesucristo en realidad no murió y que Él se escapó antes de morir. Son teorías verídicas que si usted busca libros de filosofía, libros de historiadores, de religiosos, dicen precisamente estas cosas, como esta, que Jesucristo en realidad no murió, sino que Jesucristo antes de morir se escapó. Imaginémonos por un momento que esto fue una realidad. Imaginémonos que el Señor Jesucristo, no murió. Él fue flagelado, Él fue azotado, como vimos en el video de anoche. Lo único que quizás no estoy muy de acuerdo con el video de la Pasión de Cristo, que me encanta, me gusta mucho el video, pero en lo único que quizás no estoy de acuerdo es el momento cuando muestran los soldados el azote, el instrumento de flagelación con que le pegaron al Señor Jesucristo. Ese azote que vimos en el video no medía ni 1 metro. Sin embargo, todos los historiadores concuerdan de que ese azote medía entre 2 y 3 metros. Porque la idea era lanzar el azote y que el azote envuelva el cuerpo de la persona castigada, y al final, en las puntas de los azotes, traía hueso de animal o en algunos casos fierro, hierro puntiagudo. Algunos dicen huesos de pollo, filos, con el fin de estancarse en la carne del flagelado y envolver con el azote el cuerpo de tal forma que cuando ellos jalen para atrás, entonces ahí salga y sea el sufrimiento. El dolor no era cuando ellos daban el azote, el dolor era cuando ellos retiraban el azote del cuerpo del castigado. El Señor Jesucristo fue castigado, fue flagelado, pero digamos o imaginemos que no murió, como dice esta teoría. Lo clavaron, se desangró totalmente, fue desangrado. Algunos estudios
Médicos dicen que él en realidad murió de desangramiento por toda esa sangre que perdió durante todo el flagelamiento y castigo que le dieron. Luego, él de pronto, si decimos que no murió, se levantó en la tumba ahí y empujó por sí mismo la piedra, estando en esa condición, en ese estado físico. ¿Podemos creer eso acaso? Claro que no. Y de pronto presentarse a sus discípulos y decir, aquí estoy, he resucitado. Claro que no. El Señor Jesucristo murió y no fue como esta teoría dice que Él no murió y se escapó para decir que resucitó. El versículo 4 en adelante en sus Biblias, si me pueden seguir, dice: aconteció que estando ellas perplejas, las mujeres, por esto de aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Versículo 9 dice: y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres llegaron primero a la tumba. No fueron los discípulos, no fueron los varones. Qué interesante cuando la Biblia nos detalla que fueron mujeres quienes tuvieron ese privilegio primerizo de ver primeramente la tumba vacía, el anuncio de estos ángeles y aún una mujer ver al Señor Jesucristo resucitado. Sin duda esto nos dice que las mujeres en el reino de los cielos son importantes. Las mujeres en el reino de Cristo son muy importantes. Yo no estoy de acuerdo con esas congregaciones donde dicen los hombres y las mujeres son muy secundarias, o las mujeres dan a entender no son importantes. La Biblia nos enseña todo lo contrario aquí. Claro, la Biblia no enseña que la mujer debe asumir una función de pastora o anciana. No vamos a encontrar en la Biblia una función de obispa. Encontramos diaconisa, que es servidora, pero nunca vamos a ver una posición de pastora. Y muchos nos decimos, bueno, si la mujer entonces no puede pastorear o predicar desde el púlpito a los hombres o a la congregación, entonces no puede hacer nada. Estamos mal y estamos equivocados. ¿Qué pueden hacer las mujeres? Pues lo mismo que hacen los hombres que no son pastores y no predican. Sirven al Señor de muchas formas. Y yo puedo atestiguar que en esta congregación hay muchas mujeres de fe, aún a veces más que los varones. Si no, cuente usted cuántas mujeres y cuántos hombres hay aquí y a ver si no son mayoría. Si no, venga usted el miércoles y verifique cuántas mujeres vienen a la oración y cuántos hombres vienen a la oración. Datos interesantes que podemos ver aquí también en la palabra del Señor, que las mujeres en el reino de Dios son importantes. Ellas fueron las primeras en ver a los ángeles, fueron las primeras en anunciar incluso el evangelio a los 11 y a los demás. Las mujeres son importantes. Es el versículo 11. El versículo 11 dice: mas ellos les parecían locura las palabras de ella y no las creían. El versículo 12 dice: pero levantándose Pedro, ¿cuándo no?
Pedro siempre ahí primero, ¿no? Metiendo, como decimos en Bolivia, su cuchara u otra cosa, metiendo ahí la pata. Pedro, levantándose, corrió al sepulcro. Imagínense esa escena, las mujeres vienen y le dicen, hemos encontrado la tumba vacía. Ángeles se nos aparecieron y nos dijeron, nos recordaron lo que el Señor Jesucristo nos enseñó, que Él iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. La mayoría no creyó, hombres incrédulos. Se quedaron sentados, pero no todos. Dice que Pedro y luego Juan corrieron hacia el sepulcro. Me gusta la palabra y me llama la atención la palabra corrieron. Y en los relatos podemos observar de que el primero en salir corriendo es ¿quién? Pedro. Pero luego sale o parte Juan. Pero en el trayecto, en el camino, no sé qué distancia había del punto A al punto B, lo cierto es que en medio camino Juan rebasa al apóstol Pedro y corre más fuerte. Cuando estudiaba en el Instituto Bíblico, siempre nos decían este chiste de que Juan corrió más rápido que Pedro, porque en la Biblia vemos de que Juan tiene primera, segunda y tercera. Y Pedro solo tiene 2. Pero es un chiste nada más. Y otro chiste decía también de que el apóstol Pedro no pudo correr tan rápido y fue rebasado por el apóstol Juan, porque el apóstol Pedro siempre andaba metiendo la pata y de tanto meter la pata quedó cojo. Entonces no pudo correr más rápido. Es algo interesante que la palabra del Señor detalla. Y llegaron hacia el sepulcro, pero corrieron. Aquí nos demuestra que pusieron toda su energía, pusieron toda su voluntad para ir y ver. Ellos querían saber, ellos querían contemplar lo que había sucedido. La iglesia de aquel tiempo corría hacia Dios, queridos hermanos. Aquí vemos que Pedro corrió, Juan corrió, las mujeres corrieron, los dos en el camino a Emaús, dice la palabra, caminaron apresuradamente. La iglesia de aquel tiempo corría hacia las cosas de Dios. Pero ¿qué sucede el día de hoy? ¿Cómo está tu energía hacia las cosas de Dios? ¿Estás corriendo? ¿Tienes esa voluntad, esas ganas de ir y buscar las cosas de Dios, el reino de los cielos, o buscar primeramente lo espiritual antes que cualquier cosa? ¿Cómo está tu energía hacia las cosas de Dios? A veces tenemos más energía para los placeres del mundo que para las cosas de Dios. A veces tenemos más energía para la diversión, para la televisión, para quedarnos hasta tarde mirando una película o una novela que no te va a edificar. Tenemos más energía para cualquier cosa mundana que para Dios. ¿Cómo está tu energía? Tenemos más energía hoy en día para ganar dinero, para acumular riquezas. Yo no puedo creer que cambiemos un domingo de venir a la iglesia y adorar, glorificar a nuestro Dios por $200. ¿Cómo está tu energía? Tú cambias lo material por lo espiritual. Tú cambias lo que se corrompe por lo que no se corrompe. Tú cambias muchas veces lo vano por lo eterno. ¿Cómo está tu energía hacia Dios? ¿Estás corriendo? ¿Estás corriendo? ¿Tienes ese deseo, esas ganas de estar con el Señor y estar con Dios? Estos hombres
corrieron. Y dice el versículo 12, pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. El pastor David dijo algo que da vueltas en mi cabeza. Mientras no tengas deseo de Dios, Dios nunca hará maravillas en tu vida. Dios nunca se maravillará o te maravillarás de Dios mientras tú no tengas esas ganas de correr y abrazar y valorar las cosas del Señor Jesucristo, las cosas que son eternas. A veces nos quejamos cuando tenemos que estacionar lejos para no caminar a la iglesia. ¡Wow! Cuando en nuestros países la gente camina horas para llegar un domingo a la iglesia. Cuando la gente cruza montañas con el fin de ir y encontrarse con Dios. ¿Cuántos han visto eso en sus países? Y aquí con toda esta comodidad no queremos dar un paso, cruzar la calle al frente y decir, muy lejos está el estacionamiento. O no puedo subir las gradas los miércoles para venir a orar. ¡Wow! ¡Qué pobre está nuestro interés por Dios, por ese Cristo que entregó toda su vida! Ese Cristo que resucitó, está vivo, quiere darte vida, pero tú simplemente le das la espalda con tu pereza y tu flojera y tu bajo interés hacia Dios. Pero qué bendición. Gloria a Dios por ese remanente y por esos hermanos, esas personas que están temprano, que vienen y se nota su hambre por Dios. Gloria al Señor por esos hermanos que fielmente están los miércoles de rodillas, orando, intercediendo por todos sus hermanos y hermanas en Cristo. Gloria a Dios por esos hombres que vienen y en ese aposento alto de allá estudiamos todos los domingos, ahora a las 4 de la tarde, la palabra de Dios, y con esa hambre venimos y deseamos más de Dios. Gloria a Dios por esas personas que tienen ese deseo, porque a esas personas Dios les mostrará sus maravillas. Solo a esas personas. Y yo quiero que tú seas una de esas personas. Muchos aseguraban que esto era una farsa, sin embargo podemos comprobar que el Señor Jesucristo ciertamente resucitó. Y para terminar, les pido que vayan con sus Biblias a 1 Corintios capítulo 15, el versículo 42. 1 Corintios capítulo 15, el versículo 42 en adelante. Dice la palabra del Señor, 1 Corintios 15, 42 en adelante. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Aquí la Biblia y todo el capítulo 15 de 1 Corintios habla de resurrección y habla de la resurrección de Cristo como la primicia. ¿Qué significa primicia? Lo primero. Y si hay una primicia, es decir, si hay algo primero, nos está indicando que hay algo segundo, tercero, cuarto y así sucesivamente. Jesucristo fue la primicia de la resurrección, lo cual indica que todos los que confían y entregan su vida a Él, seguirán también la misma pisada del Señor Jesucristo en resurrección. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 42. Y el 43 dice, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Está hablando de nuestra muerte, pero nuestra resurrección
Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es del Señor, es del cielo. Aquí se nos está dando nuestro futuro. Así como el Señor Jesucristo resucitará. Si Cristo no viene en estos años, tú morirás. ¿Sabías eso, verdad? Bueno, si no lo sabías, tengo una noticia para ti. Vas a morir. ¿Ok? Vas a morir. No se extrañen si de pronto con los años nos volvemos un poquito viejos. Y yo siempre digo que mi esposa va a vivir más que yo. No solo por lo que las estadísticas dicen que las mujeres viven más que los hombres. Ojo, hombres. Vayan arrepintiéndose y alistándose porque ustedes morirán primero. Entonces yo digo siempre, mi esposa va a vivir más que yo porque es la más saludable en la casa. A mí me gustan las carnes, a mí me gustan los chorizos, a mí me gustan, ya ustedes saben, pero sin embargo ella con sus ensaladitas, con sus frutas, ¿no? Y siempre a veces discutimos o jugamos un poco ahí, pero si ella vive más que yo y una mañana de pronto viene ella a la iglesia y les da la noticia que Fernando no vendrá porque Fernando anoche murió, pues no se pongan tristes, porque yo no voy a estar muerto, sino voy a estar más vivo que nunca, allá, en el cielo, en la gloria. Y un día ese cuerpo que quedó aquí en la tumba, ese cuerpo incorruptible, será incorruptible porque el Señor dice, nos resucitará. Él fue la primicia de la resurrección y luego los que vivieron en Cristo Jesús resucitarán con un cuerpo glorificado. Y ahí la consumación, el completamiento de la obra salvífica de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la glorificación de nuestros cuerpos. Estas son las implicaciones de nuestro futuro, pero esto es solo para aquellos que han creído que el Señor resucitó, solo para aquellos que confían y entregan sus vidas a Él. Estas implicaciones son solo para aquellos. Si niegas la resurrección, estás poniendo en juego tu eternidad. Si niegas la resurrección, estás poniendo en juego la eternidad de tu alma separada para siempre en el infierno, en el lugar oscuro, donde el fuego no se apaga y el gusano nunca muere. Compara eso con el gozo eterno que el Señor Jesucristo te ofrece hoy. Si tú no eres cristiano, si no has recibido en tu corazón al Señor, hoy es el día de hacerlo. Hoy es el día de decirle, Jesús, creo en tu resurrección, creo que tú hiciste esto por mí, ahora yo lo mínimo que puedo hacer es entregarme a ti y a tu servicio. Heme aquí, Señor, estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, porque nos muestras este incalculable amor por nosotros. Señor, la Biblia dice que tú mostraste tu amor en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo hizo por nosotros. Todo ese sacrificio. Señor, gracias. Te pido que con tu Espíritu Santo hables a las personas que todavía no han tomado
esa decisión de tener el deseo de recibirte, de seguirte, de entregar sus vidas a ti. Si esa es tu condición, yo te animo a que tú hables después conmigo, con el pastor Raki, con el hermano Carlos, y nosotros te vamos a guiar a recibir a Cristo y a hacer la voluntad de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol.